hicimos como un recuento, como un resumen sobre la primera edad. Recordemos el orden de las edades. Eh, Antes de Adán, se llamó la edad preadámica. Esa edad pues no tuvo principio porque Dios es el protagonista y Dios no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Pero cuando Dios decide crear a los ángeles y crear al ser humano, pues digamos que Dios y los ángeles es la edad preadámica porque pues fue antes de Adán. La edad de Adán, o sea, la primera edad, que es la edad antes de Adán o preadámica, no tiene principio y termina con la creación del ser humano. La edad de Adán o adámica comienza con la creación del ser humano y termina con el diluvio. La edad de Noé comienza con el diluvio y terminó con el llamamiento de Abraham. La edad de Abraham o edad patriarcal empieza con el llamamiento de Abraham y termina con el recibimiento de la ley. La edad de la ley o edad mosaica comienza con el recibimiento de la ley y termina con Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego seguiría la edad de la gracia, que comienza con la predicación de Juan el Bautista y termina con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de los salvos. Luego la edad milenial, el reino milenial, comienza con el arrebatamiento y termina con el gran juicio del trono blanco. Y por último, cielo nuevo y tierra nueva. Son 8 edades. ¿Sí? Logramos hacer un resumen de los atributos de Dios, de los estudios de los ángeles, y nos falta la parte de la creación. Digamos, en la parte, el tercer punto tiene que ver con lo que vimos con relación a la caída en el pecado del ser humano, la creación original arruinada por el pecado. Eso es, digamos, que es la primera edad, donde pues son realidades que Dios da a conocer a través de su palabra, como Él progresivamente se va dando a conocer. Lo que justifica estudiar Biblia en 8 edades es la manera como progresivamente Dios se va dando a conocer al ser humano, pero también cómo Él va interviniendo en el curso de la historia de la creación. Una cosa es antes de la creación, otra cosa es la creación contaminada con el pecado, y otra cosa pues ya es cuando Él aplique pues sus juicios finales, justicia, y todo cambie realmente, porque es que lo que es verdaderamente nuevo es lo que hace Dios. Entonces, en la edad adámica se presenta la creación del primer ser humano. Hay toda una serie de posturas con relación a esto. Pues no sobra comentar que aparte de la enseñanza de la palabra de Dios, pues hay toda una cantidad de teorías, tanto del origen del universo como del origen del ser humano y como el desarrollo del ser humano. Insisto mucho en la palabra teorías porque son eso. ¿Sí? En los últimos siglos se ha organizado, aunque siempre ha existido, pero en los últimos siglos se ha organizado el famoso método científico. Y como punto de partida tenemos que reconocer que la verdadera ciencia, o cuando se aplica realmente el método científico, nunca se encuentra contradicción con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dos verdades no se contradicen. La verdad no contradice a otra verdad. Lo que sí sucede es que las teorías o las suposiciones intentan desvirtuar lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, en esa primera parte de la segunda edad, la creación del primer ser humano, esa edad tiene 5 puntos. Primero, la creación del ser humano. Ya sabemos que
En la edad preadámica, pues Dios creó a los ángeles, entre ellos Satanás, y Satanás fue el que se rebeló contra Dios. Quiso hacerse cargo de algo para lo cual él no tenía capacidad de hacerlo. Entonces tengo aquí, en la gracias, hermano Ricardo, dice el estudio de la creación. Como ya lo hemos observado, la creación tiene tres aspectos. Quiero enfatizar mucho la palabra creación. En los últimos siglos, dos últimos siglos especialmente, a través de la famosa teoría de Charles Darwin y muchos otros que la tergiversaron y que la manipularon, porque pues hay muchas posturas sobre Darwin. Algunos dicen que era un verdadero creyente, pero que desarrolló su teoría científica no con el ánimo de desvirtuar la palabra de Dios, otros dicen que sí, en fin, solamente menciono el asunto a manera de comentario para que pues, nosotros tengamos como una cierta, digamos, claridad sobre el asunto. Muchas veces cuando se refiere el ser humano a la creación, muy sutilmente ha utilizado un término que desvirtúa la intervención de Dios. Y el término que se ha utilizado muchísimo, sobre todo en los dos últimos siglos, es el término naturaleza. Entonces, para referirse, por ejemplo, a la creación, ya no usan la palabra creación, sino usan la palabra naturaleza. Y es cierto que a veces en la Biblia se usa la palabra naturaleza. Y en Romanos 1 puede uno leer, cuando dice que por naturaleza, ¿sí?, el hombre sostiene una relación en todo sentido, espiritual, emocional y materialmente, con una mujer, que eso es lo que es según la naturaleza de Dios. Pero esos usos son excepcionales, ¿sí? Dios naturalmente no creó al hombre para relacionarse con otro hombre en lo que tiene que ver con pareja, porque habría que establecer una imitación, que es lo que el ser humano estableció por razones de los deseos sexuales inmoderados de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trasladando lo que planteaba el hermano José Galindo con los hijos. Entonces, cuando al niño se le enseña, básicamente en sexto grado en Colombia, en el programa actual, pues se le viene enseñando desde primaria. Se le enseñan sobre las eras geológicas, sobre todo una cantidad. Algunas cosas de esas se han descubierto que antropológicamente son ciertas, otras no. Hay muchos antropólogos, arqueólogos cristianos que han hecho realmente grandes estudios sobre la creación, sobre las ciudades antiguas, sobre las culturas antiguas, sobre las civilizaciones antiguas, como se le quiera llamar. Pero ya como el niño ya tiene 10, 11 años, 12 años máximo, entonces en sexto grado se le enseñan o se le refuerza el asunto de la teoría de la evolución, ¿sí? Uno tiene que ser honesto, pues primero con Dios, con uno mismo y con las personas, con el auditorio que le acompañe, y debe presentar las cosas como son. ¿Cómo son? Teorías, ¿sí? En el máximo de los casos, posturas. Entonces le preguntan a uno, ¿cuál es su postura sobre la creación? Entonces uno puede decir, yo no es que tenga una postura sobre la creación, sino que tengo una convicción, según lo dice Hebreos 11, 1 y 2. Si alguien lo puede leer mejor, por favor. Porque pues... Amén, Hebreos 11, 11:2. Sí, por favor. Dice, después, hablando el 1 del 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Entonces,
Por fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿sí? Y dice ahí, ¿por qué? ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que plantea el hermano José, cuando un adolescente, 10, 11, 12 años, se le enseña, pues uno tiene la oportunidad de sentarse, abrir la palabra de Dios, orar, ¿sí? Y decirle, ¿cómo es posible que naturalmente las cosas se hagan por sí mismas? Entonces, hay que enseñar a diferenciar lo que es el uso de la palabra naturaleza con el uso que Dios hace de la palabra creación, ¿sí? Entonces, se puede hacer muy consideradamente, muy sabiamente, una comparación entre lo que el ser humano argumenta, especula o teoriza, o en cierto caso tienen cierta postura. Los más moderados dicen, mi postura es esta, pero cuando una persona dice su postura es porque tiene abierta la posibilidad que está estudiando el asunto. Otros no. Entonces dicen, no, sencillamente yo, dicen algunos, lo que creo es que el universo se originó, por ejemplo, con la famosa teoría del Big Bang, una explosión. Creo. Entonces tienen que ejercer la fe. ¿Sí me hago entender? Entonces, como el estudio en el libro lo que plantea son los conceptos espirituales, lo que nosotros tenemos que hacer es, a la luz de la palabra de Dios, buscar con la ayuda de Dios cómo Él nos va fortaleciendo en la fe, ¿sí? Porque no es de otra manera. Si hay un diseño en el universo, si hay toda una elaboración, ¿sí? Organizada, ordenada, que no es un secreto para nadie, aunque la persona incrédula no lo quiera reconocer, pues está la injusticia, está la maldad, está, aunque no le quieran llamar pecado, aunque no le quieran llamar como algunos lo llaman, bueno, hay muchas maneras de llamarlos, pero Dios es certero, lo que es pecado, ¿sí? Entonces, por eso, lo que más interesa aquí, porque pues el texto está ahí en la plataforma, el libro está ahí, se puede leer, hay que mirar muy bien en detalle cómo es que tanto el mundo como Satanás, como el mismo ser humano, intenta desvirtuar la verdad. Es un intento de desvirtuar la verdad. Por eso es que Dios dice que profesando ser sabios, ¿qué dice Dios? Pero eso. Se hicieron, se hicieron. Dios no los hizo, Dios no nos hace necios, ¿sí? Sino se hicieron necios. Y ahí inmediatamente sigue en adelante porque dice muy claramente cómo es que se hicieron necios, ¿sí? Honrando a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Entonces, cuando una persona dice, no, es que el primer microorganismo evolucionó hacia otro microorganismo y hacia otro y esto y lo otro, que está honrando a la criatura, le está dando el valor que no tiene la criatura, que es el de crearse a sí misma o el de desarrollarse a sí misma, ¿sí? Eso requiere sentarse, eso requiere dialogarlo, que requiere compararlo. Eso no es que uno simplemente lo decretó. No, 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 no. Eso requiere una reflexión, ¿sí? Y reflexión pues indica lo que Dios dice. Escudriñar. Escudriñar es mirar, pensar, volver a pensar, volver a mirar, volver a pensar, volver a mirar, porque es que no somos automáticos. Nuestros procesos de pensamiento, eso está suficientemente estudiado, son muy variables, son muy diferentes. Entonces, hermanos y hermanas, para no extenderme tanto, pues en el texto lo que plantea es ese asunto, como la actividad creativa de Dios es única. Nosotros podemos tener y debemos tener creatividad, ¿sí? Porque Dios transmite en cierto modo esa capacidad de ser creativos, que muchas veces pues está, ¿sí? Yo no diría atrofiada, pero sí muy poco desarrollada, ¿sí? Porque pues las culturas que han desarrollado
desarrollado un alto sentido de la creatividad, desde muy pequeños logran una mejor adaptación al medio y logran, en cierto modo, hablando en términos humanos, ¿sí? Pero la creatividad hay que acompañarla de espiritualidad, o sea, primero del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Concluyo con esto. Uno puede gastarse horas, semanas, meses y años enteros con una persona tratando de convencerle de lo que Dios enseña con relación a la creación, en contraposición a lo que se enseña en las famosas teorías humanas, como se le quieran llamar, teoría de la evolución, o como se le quieran llamar, eso frecuentemente se le cambia el nombre. Pero si uno no le presenta primero el Evangelio, si uno no le dice, mire, todos nacemos contaminados con el pecado, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras injusticias, creer en Cristo y recibirle como Salvador personal. Si no se hace primero ese trabajo, pues sí, se pueden llegar, digamos, en cierto modo a algunas conclusiones, la persona puede quedar con inquietudes, la persona puede quedar, en cierto modo, cuestionada también en algunos casos, en fin. Pero nunca una persona va realmente a acoger la enseñanza de la palabra de Dios, incluida la doctrina de la creación, si no tiene el Espíritu de Dios. Si esa persona no se arrepiente y no cree en Cristo, no hay nada que hacer. ¿Sí? Y retomo nuevamente lo que planteaba el hermano José ahorita. Si a un ser humano, si a un hijo no se le enseña a arrepentirse de su pecado, a creer en Cristo, la disciplina es dolorosa y todo lo demás, todo eso que sabemos que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Y ejemplos hay por montones, no solo en la Biblia, sino ejemplos los hay en la vida cotidiana. Sí, en la vida cotidiana. Entonces, básicamente eso. Es como el capítulo 4, pues ahí está, digamos, desglosado el asunto de la creación. Solamente quiero concluir con un pequeño detalle que aparece ahí al terminar cada día de la creación. Digo pequeño detalle no por la trascendencia ni por la importancia, sino por la reafirmación. ¿Sí? La reafirmación. Por ejemplo, en Génesis 1, que es uno de los capítulos más estudiados, pero también más cuestionados. El verso Génesis 1:10, pues no tenemos el tiempo para desglosar, pero voy a hacer énfasis en este detalle. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era ¿cómo? Era bueno. Bueno. En el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era ¿cómo? Era bueno. Bueno, y a segundo. 18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿cómo? Era bueno. Bueno, al terminar el 21. Después de los monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, las aguas, según su género. Al 21 dice, y vio Dios que era ¿cómo? Que era bueno. Bueno. Y el 25, al terminar el 25, después de que Dios hace los animales de la tierra según su género, ganado, todo animal, según su especie, 25. Y Dios que era ¿cómo? ¿Vivió Dios que era ¿cómo? Era bueno. Bueno. ¿Cierto? Y el 31, para terminar el 31.
y 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era ¿cómo? Bueno. Bueno, en gran manera. Y dice que era ¿qué? En gran manera, porque Bueno, en había, gran manera. exacto, porque ya en su mente estaba creado el ser humano, faltaba materializarlo, porque en Génesis 2:7 es cuando empieza la materialización. Vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que Dios crea es bueno. La creatividad que Dios nos da, en su sabiduría, es para lo bueno y es buena. Y era bueno porque tenía administrador ya. Entonces, pues una semblanza de ese capítulo 2. No tengo más tiempo. No sé si hay algún comentario breve. Qué pena, Pastor Plácido. No, tranquilo, hermano. Sí, con relación a la enseñanza, pues tenemos un grado de responsabilidad como iglesia, pero hablando de la educación de los hijos, que es tan importante y vital hoy día, es importante reconocer digamos que la mayoría de responsabilidad, por si no toda, pues es de los padres, ¿no? En todos los ámbitos, incluyendo el ámbito espiritual. Pero sí, ellos tienen libre albedrío, tienen conciencia y pues finalmente toman una decisión de seguir a Cristo, igual la familia. Pues tenemos un grado de responsabilidad, pero ellos tienen finalmente que tomar una decisión con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra. Por eso es importante la palabra en la vida del creyente y mucho más en la vida del no creyente, Sí, incluyendo nuestras familias, ¿no? Que es importante esa... claro. Sí, usted me hace acordar de algo que también es muy importante. Gracias, Pastor Plácido. Muchas veces se castiga con resentimiento y con amargura. A veces el padre o la madre no querían tener un hijo, no querían tener un hijo o una hija, pero el hijo está o la hija está. Entonces, como es altísimamente desafiante tener que criar, ¿sí? Tener que disciplinar, tener que corregir, entonces afloran muchas veces los resentimientos, afloran las amarguras. Entonces no se corrige ni se disciplina, ¿sí? O se aplica un castigo con el amor que Dios da, y eso no quiere decir que no haya que en determinado momento ejercer cierta disciplina física, no maltrato, aclaro, ¿sí? Eh, pero sí se transmiten muchas veces los resentimientos y entonces afloran fácilmente. Y entonces en lugar de corregir, se maltrata, ¿sí? Y pues es claro, Dios dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Recuerdo una pareja que se fue de la iglesia porque me preguntó en una escuela dominical, entonces, Dios autoriza el uso de la vara de corrección, ¿para qué? Entonces yo le expliqué que había momentos en que había que aplicar vara de corrección, que no era maltrato, sino que era como una manera de reaccionar, hacer reaccionar físicamente, pues a un hijo, por ejemplo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿sí? En edades muy tempranas. Y voy a usar un ejemplo entre comillas muy, digamos, con muchísima prudencia, ¿sí? Porque eso son cosas, aquí la estamos hablando con personas que ya con la ayuda de Dios tenemos cierta madurez. Amén. Si a un hijo hay que tomarlo de los hombros, sí, sin maltratar, pero sí tomarlo con firmeza, mirarlo cara a cara y hacerle ver que está en una equivocación. Eso, en cierto modo, pues es una intervención física, ¿sí? No está diciendo Dios que haga maltrato ni nada de eso, sino que la vara de corrección es un ejemplo de cómo hay momentos en que físicamente hay que hacer reaccionar, ¿sí? Pero no son temas fáciles, o sea, yo tengo mucho temor y temblor con eso porque normalmente son temas en que se malinterpreta la enseñanza de la palabra de Dios.
Pero gracias, Pastor Plácido, por Amén. acordarnos de eso. Pero ahí en ese tema, Pastor, buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches, hermano. Eh, Bendiga. yo siento que ha hecho mucho daño en